Mente, ¿cómo están? El día de hoy tenemos otro lunes de libros y pues tenemos aquí a varios integrantes de la revista y también Jorge que nos acompaña. Y el día de hoy no vamos a hablar de un libro en específico, sino que más bien vamos a darles algunos consejitos de qué es lo que nosotros hacemos para acercarnos a la literatura, cuáles son los libros que más nos gusta, cómo nos hemos acercado a ella. Y pues bueno, esperando que todo esto les sirva para que ustedes también puedan acercarse cada vez más y con el fundamento de esta sección que es que lean todos. Entonces, bueno, voy a empezar por la primera pregunta y esta es, ¿cómo es que se acercaron ustedes a la literatura? Entonces, les voy a ir dando la palabra conforme los tengo en mi pantalla. Entonces, empezamos contigo, Agni. ¿Cómo te acercaste a la literatura? Vale, hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que a veces podría sonar muy fácil esta pregunta, pero luego se torna complicada cuando piensas en el primer libro que tuviste y en todos los libros que te han marcado, pero yo creo que me acerqué a la literatura propiamente en un cumpleaños, en mi cumpleaños número 6, cuando me regalaron un libro, unos de esos Larousse adaptados para niños de geografía. Era muy ñoño porque me gustaba mucho la geografía y la historia. Entonces me compraron ese libro, me lo regalaron y ahí empecé a descubrir distintos lugares, distintas historias sobre pues, los continentes que hay en la Tierra, y de esta forma es como empecé a acercarme un poco a la literatura. Yo creo que sin ese libro no me hubiera acercado a tan temprana edad porque ya veía a muchos de mis amigos con celulares y solamente veían la televisión. Entonces agradezco mucho que me hayan regalado ese pequeño Larousse y creo que a partir de ello es que empecé un poco a ser más, pues a acercarme un poco más a los libros propiamente de esa materia, pero ya después empecé a leer pues qué cuentos, qué novelas, y yo creo que fue ese el punto de partida que me marcó en lo personal. Ok, gracias por compartirnos esta bonita experiencia. E incluso, pues muchos dicen, no, pues mi primer acercamiento fueron los libros de texto de la primaria, ¿no? O sea, También. mayor lecturas, ¿no? Bueno, para algunos podría ser esa, ¿no? Ok, Aldo, ¿nos podrías decir cómo te acercaste a la literatura? Claro que sí, hola a todas y a todos. Bueno, pues mi acercamiento a la lectura fue muy remoto, ¿no? He de haber tenido como 8 años probablemente, cuando mi abuela una vez me regaló un librito sobre osos que hablaban de Dios. A mí me gustaba muchísimo el aspecto mitológico todo el tiempo, me apasionaba mucho las cuestiones de la religión, etcétera, etcétera, y bueno, como en toda casa, en la mía no faltaba la Biblia, ¿no? No me estoy yendo ahí por el estilo de Peña Nieto, que decía que un libro que le marcó fue la Biblia. Digo, tiene muy buenos libros la Biblia, pero no quiero decantar ahí. Este, y, y entonces la leía, naturalmente la leía, pero mi abuela me regaló un libro de ositos y con ese seguí leyendo, ¿no? Con ese me gustaba mucho, pero creo que fue mi primer acercamiento tal cual a la literatura. Ya después cambió, ¿no? Ya fue cambiando. Mi mamá ya me regaló un libro de mitologías del mundo, la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Me lo regaló muy reducido el libro, o sea, es un libro grande, pero no tiene todo, no está completo con todo el grosor de cada obra, pero viene con dibujos muy bien detallados, etcétera, etcétera. Todavía ahí lo tengo. Entonces, así fue más o menos mi acercamiento a la literatura, desde la parte de la mitología, de la religión. Muchas gracias. A veces la parte de los papás o de la religión, pues sí tiene mucho que ver, ¿no? También con el acercamiento a ciertas cosas como lo es la lectura. Sí, gracias, Aldo. A ver, Mariana, ¿nos puedes compartir cómo es que te acercaste a la lectura, a la literatura, a leer? Claro, bueno, más que un acercamiento, al principio fue que a mi papá y a mi mamá siempre les ha gustado leer, así que de una u otra forma siempre tuve libros cerca. Eh, Realmente yo leía, escuchaba cuentos contados por mi padre y cosas así,
así que nunca me fue como algo extraño la literatura, pero cuando sí decidí tomarlo como hobby, fue cuando me regalaron Crepúsculo. Em, Me acuerdo que lo leí pero fue como muy rápido. Me tardé creo 3 días y de ahí me empezaron a interesar realmente los libros. Sí, eso le pasa a muchas chicas, ¿eh? Yo recuerdo que con Bajo la misma estrella, igual en un día me lo leí, ¿no? Y es como la moda de leer esas obras, que bueno, finalmente cada quien puede juzgarlas diferente, pero lo que estamos haciendo es leer, entonces se está cumpliendo el cometido. Ok, Jorge, ¿puedes compartirnos cómo es que te acercaste a la lectura? Claro que sí, hola a todos. Pues es un gusto para mí estar con ustedes. Este, pues mi acercamiento fue bien raro porque, digamos, fue en la etapa de la secundaria. Yo antes no leía nada, o sea, porque pues, tienes esa idea de la obligación. Entonces, digamos que cuando ya estaba a punto de salir de la secundaria y entré a un curso que no mencionaré para no hacerle propaganda, pues nos ponían en friega, teníamos que leer muchísimo y en muy corto tiempo. Entonces, ahí fue como un chip que me insertaron, pero de manera inconsciente. Entonces, algún día, yo también estaba aprendiendo a manejar moto y me dieron un manual de moto. Me lo chuté y desde ahí dije, ah, caray, pues como que está interesante leer, ¿no? Entonces, ya después de eso, me regalaron un libro de vikingos y dije, ah, a ver, pues empecé a leerlo y desde ahí como que fue como el punto de quiebre para empezar a leer y así fue como yo empecé. Muchas gracias. Sí, esto es interesante el punto que acabas de tomar, de cómo es que hay un momento en el que uno dice, wow, leer es interesante, ¿no? Leer es divertido, leer es atractivo, leer incluso puede ser relajante, ¿no? O sea, y esto es muy importante, el hecho de que no lo hagas por obligación, wow, es mágico. Yo lo que puedo decir contestando esta pregunta es que, pues, el acercarme a la lectura, pues, solamente fue a través de la escuela, en realidad el único libro que recuerdo que bueno, el primero que me regalaron fue un libro que decía, ¿qué animal eres? O sea, 365 animales del año. Entonces tú buscabas cualquier fecha, tu fecha de cumpleaños, y ya era como, ah, tú eres un mamut, ¿no? Y tal cosa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ese fue el único libro que me regalaron cuando era chiquita. Sí tenía más, pero es el único como recuerdo real que llegaron y me dijeron, mira, te regalo este libro, ¿no? Entonces, ya después, cuando vas creciendo, como dices, pues dependiendo de lo que haces, te meten el chip de tienes que hacerlo, ¿no? Pero ojalá que sí, pues todo el mundo lo haga, no por obligación, ¿no? Sino pues, porque les llame la atención. Pero cuéntanos qué animal eres. Sí, yo tenía la misma Yo duda. soy muy dedicada, creo. ¿Cuál? Ahorita tengo mi libro porque ahí lo tengo todavía. Ok, vamos a la segunda pregunta. Y esta es interesante. ¿Qué libro los marcó? O sea, no me marcó tanto, bueno, nada más al principio, pero ¿qué libro les marcó? Entonces, a ver, Aini, empezamos contigo. Y si es muy difícil, denos rápido un top 3, ¿no? Así, para pronto. Ay, yo creo que, a ver, ¿qué libro me marcó? Miren, igual voy a decir mis top 3 rapidísimo. Yo creo que cuando iba en la secundaria, Mariana decía, pues, de estas sagas, ¿no? De Crepúsculo, Karen bajo la misma estrella. Bueno, yo creo que fui parte de esa generación que también quedó obsesionada con los Juegos del Hambre y Percy Jackson y todas esas sagas que de alguna forma se volvieron muy populares porque todo el mundo leía. Entonces, yo creo que sí me marcaron mucho los Juegos del Hambre. Creo que también ahí desperté un poco mi instinto de Área 3, de estar criticando todo lo que hace la sociedad a cada instante. Entonces, yo creo que ese libro sí me marcó, definió mucho mi personalidad en esa etapa, pero creo que actualmente un libro que me marcó muchísimo se llama La invención de Morel. Es un libro de este escritor argentino, Adolfo Bioy Casares, y trata precisamente de una novela, bueno, es como entre ciencia ficción y una novela romántica, y trata sobre la realidad virtual, pero adaptada en una isla desierta. Y la verdad llegó en un momento de mi vida cuando una persona muy importante para mí
bueno, que era muy importante para mí, me lo regaló, pero llega cuando otra persona que también es importante para mí empieza a hacerlo y empiezo como a relacionar bastantes cosas con mi vida personal, con mi vida privada, y creo que ese libro me marcó bastante. Ok, pues muchas gracias. A mí me marcaron más las películas de los Juegos del Hambre, pero También. ya todas las niñas se ponían trencitas y ya sabes, ¿no? Pero sí. Ok, Aldo, ¿podrías compartirnos qué libro te dejó huella o qué libros? Sí, digo, ayer creo que comentábamos y yo no he leído ninguno de Harry Potter, no he leído ninguno de Crepúsculo, pero he visto las películas y soy fan, ¿no? O sea, más por Edward en el caso de Crepúsculo. Pero, pero bueno, un libro que me marcó y que tiene historia ahí, una historia larga que tiene que ver con esta película de La vida es bella, ahí como por mis 15 años, fue El mundo como voluntario representación de Schopenhauer. La primera vez que lo leí no entendí nada, absolutamente nada, y todavía me cuesta trabajo. Es un libro al que recurro constantemente, es filosofía, pero es filosofía pesimista, ¿no? Que por cierto es mi rama preferida. Y es un libro al que vuelvo una y otra vez. Otro libro que también al que regreso constantemente, al que me hace muy, muy alegre leer, son los cuentos de Oscar Wilde, precisamente porque no tienen un final feliz, porque tienen este fin trágico de tristeza y de dolor, es que regreso hacia ellos, ¿no? Constantemente los leo. Y otro libro que tiene que ver definitivamente, sí, con la Biblia, pero a mí me parece, insisto, la Biblia tiene muchos aspectos filosóficos y hay de superhéroes y demás muy interesantes, es el libro de Job, ¿no? El libro de Job que precisamente también es muy pesimista, muy, muy pesimista. Entonces, en mis lecturas soy pesimista totalmente, pero es lo que me ha traído a leer. Gracias por compartirnos, Aldo. Mariana, échanos Bueno, tu yo top ya 3. dije el de Crepúsculo, pero voy a mencionar otros. Hay una poeta llamada Coral Bracho, y uno de sus poemarios se llama La voluntad del ámbar. Yo antes estaba muy peleada con la poesía porque se me hacía muy difícil, y eso nunca me había pasado con la literatura. Y leerla me ayudó mucho a adquirir ese gusto por la poesía que ahora tengo. Y bueno, otro sería El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, porque una vez tuve que exponer sobre él y me compré un librito que venía con un estudio introductorio y yo no sabía que las obras podían tener estudios introductorios. Y después de leerlo y pues ya de adentrarme un poco más en la obra, decidí que me gustaba mucho la parte de la literatura, además de solo leerla por hobby. Muchas gracias, Mariana. Adelante, Jorge, échanos tu top 3. Ajá. No voy a yo a dar el peñanietazo ahorita, Pues yo creo que el primero, y en ese orden, porque los empecé a leer así, fue el del psicoanalista de John Katzenbach. John Katzenbach es un fabuloso autor que tiene muchísimos libros como de este terror psicológico, y está buenísimo. Otro que es de ciencia ficción son los libros de Julio Verne. En especial a mí me gustó muchísimo el de La Vuelta al Mundo en 80 días, pero todos los de él son magníficos. O sea, él era una persona que se adelantó a su tiempo de manera increíble. Y otro que lo leí, no tiene tanto tiempo, tendrá como unos 2 años, Cien años de soledad. O sea, es una historia increíble, increíble, o sea, compleja, pero que conforme vas agarrándole el hilo, es muy buena. Ese sería mi top. Perfectísimo. Ok, pues es que yo no tengo top. La verdad es que muchos libros me los ponían por obligación, pues no quiero como ponerlos en mi top porque en realidad no fue por mi interés, ¿no?
Yo creo que mi primer libro que fue así como por interés fue el de Moby Dick, y eso por la película de Matilda, ¿no? O sea, que te llama la atención, ¿no? Y eso es interesante, que en las películas traten de poner a los niños como lectores, ¿no? Creo que llama mucho la atención y ese fue el primero, digamos, por mi voluntad. Luego Frankenstein, me gustó muchísimo, o sea, la historia, no sé, me encantó, ¿no? Y hasta ahorita es de mis favoritos. Y algo reciente, entre comillas, que tenga que ver como algo más actual, pues es el libro de las travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa. Es un libro muy bueno. Y Jorge se está riendo, no sé por qué. Es muy bueno, la verdad. A mí me encanta y como que ¿Por qué me se está riendo, proyecta. Jorge? Ya lo leíste, ¿verdad? Es que cuando no conoces uno el nombre es muy sugestivo, entonces Claro. se torna a Exacto, muchas interpretaciones. exacto. Entonces, muy bien, lo interpretaste perfecto. Los invito a que también lo lean. Ok, amigos, entonces ya vamos a la última pregunta y esta es, ¿qué consejo le dan a todas las personas que nos puedan ver o a toda la gente que quiera leer y que a ustedes les ha funcionado o que creen que funcionan? Entonces, a ver, Agni, empezamos contigo. Bueno, creo que ya Karen decía algo muy interesante y es que no tomar la lectura como obligación. Creo que es un error fatal el que los profesores obliguen a los alumnos a leer ciertos libros cuando no nace de ellos hacerlo. Me parece que el gusto por la lectura se da cuando una persona voluntariamente toma un libro, lo lee y realmente toma un aprendizaje a partir de lo que ha experimentado con ese libro. Y creo que uno de los consejos que puedo darles es acérquense a los libros que ustedes quieran, al género que más les interese y que no importe lo que los demás digan o si les dicen que es autor o es autora o que ese libro no les va a servir. Bueno, a esa persona no les sirvió, pero tal vez para ustedes sí les deje una enseñanza o una reflexión muy importante dentro de sus vidas. Así que yo les daría principalmente ese consejo. Ignoren lo que los demás dicen, hagan de ustedes y apropiense de la literatura porque ustedes quieren y bueno, adéntrense a los géneros que más les gusten sin importar lo que diga la crítica literaria que a veces se ha vuelto muy elitista, muy snob y muy detestable. Entonces, ustedes háganlo por el simple gusto de hacerlo y pues acérquense también a los tiempos que ustedes puedan. Tampoco se impongan cosas imposibles como leer el Quijote en un solo día, porque pues eso humanamente no es posible. Entonces, tengan sus tiempos, tengan los gustos que ustedes quieran y así es como poco a poco se van a ir construyendo de este mundo de la literatura. Muchas gracias por tus sabios consejos, Agni. Ok, Aldo, por favor, motívanos. Sí, justamente siguiendo el hilo del que están hablando, me recuerda algo que decía Jorge Luis Borges, ¿no? La lectura es algo parecido a la felicidad, es algo parecido a un paraíso, así debería mantenerse. Leer algo por obligación nunca es lo más adecuado, pero no solo por una obligación de los profesores, también por una obligación social. Este hecho de 100 años de soledad del que hablaba Jorge, ¿no? Yo nunca he leído 100 años de soledad, no me atrae. Uy, los eruditos salen y hablan y García Márquez esto. Yo de García Márquez me he leído 2 libritos, Memorias de mis putas tristes y este del capitán, se me fue el nombre, ¿no? Este capitán que escribe una carta, se me fue ahorita el nombre. Pero no me atrae 100 años de soledad. No hay que leer estos libros clásicos solo porque todos y todas los han leído, solo porque todos y todas hablan de esos libros. No, muy bien como decía Agni, hay un libro que te llama la atención, lo lees, y si no te atrae, de repente, si a la mitad ya te aburrió, vas, lo dejas, se vale, y se vale que cambies de otro libro. ¿Cuántos libros hay que no se terminan? Eso es válido, porque se está en una constante construcción, eso es la lectura. Una constante construcción de gustos, de intereses, de refinamiento, claramente. Inicias con un libro, con un tipo de libro, y luego ya terminas con otro tipo de literatura. Y todo eso es válido, es una transición y todo va marcando. Ese sería mi consejo.
Gracias, Aldo. Pues sí, no encasillarnos en las modas, por ejemplo, o en lo que los intelectuales dicen, pero creo que también es importante tenerlo como general, ¿no? O sea, más o menos saber de qué tratan, ¿no? Esas obras, porque es como conocimiento que, bueno, podrá ser también medio hegemónico, pero es interesante y es importante que pues todo el mundo lo sepa, ¿no? Como cultura general, pues. Pero que, gracias, Aldo. A ver, Mariana, échanos tus consejos. Bueno, aparte de decir que en serio no estamos obligados a que nos gusten los clásicos, podría aconsejarles también que busquen otras formas de acercarse a la literatura. No necesariamente es agarrar un libro y leerlo. Tal vez es escuchar que alguien lo cuenta, tal vez es verlo en una obra de teatro o en una película y de ahí tomarle el gusto. Tampoco hay que forzar las cosas. Como no a todos nos gusta lo mismo, como no todos practican tal deporte o ven tales películas, es lo mismo con los libros. Muchas ¿Cómo dices tú, gracias. Karen? ¿Que ni a fuerzas entran los tenis? ¿O cómo va el dicho que tú dices? ¿Cómo era? Sí, Ni los a zapatos fuerza los y zapatos entran. exactamente. Entonces, nada es obligatorio. Y yo creo que en realidad los hábitos como la lectura, el ejercicio, el comer bien, entre otras cosas más, me parece que se aprenden con el ejemplo, ¿no? Es un poco difícil que tú solo te digas, ah, sí, voy a leer, no sé, 50 libros al año, o sea, es algo complicado, ¿no? Más bien, no hay que presionarnos, no son carreritas, esto es por gusto y creo que si a tu alrededor nadie lee, pues tú puedes empezar con ese ejemplo y verás que en algún momento tu hermanito, tu primo, tu tío va a agarrar también un libro, porque el ejemplo sí enseña. Yo diría que para leer es importante llevar el libro a todos lados, ¿no? Tenerlo al lado de tu cama, acercarlo a todos lados para que no se te olvide que lo estás leyendo, ¿no? Para que no te pierdas en otras actividades. Y también podría decir que cuando lees, sí es muy importante que te prepares, o sea, te prepares física y mentalmente para concentrarte. Es como hacer ejercicio, no puedes hacer ejercicio si tienes ropa que no es apta para hacer ejercicio, te tienes que preparar para hacer ejercicio. Si vas a comer bien, tienes que preparar, comprar las cosas para comer bien. Si vas a leer, también tienes que prepararte, sentarte en un lugar en donde puedas leer de una forma más tranquila. Hay mucha gente que lee en el transporte público o en medio de la sociedad y digo, está bien, pero me parece que si vas a hacerlo un hábito real, sí tendrías que organizarte, ¿no? Este, me falta Jorge, ¿verdad? Yo ya dije mis consejos, perdóname. Sí. Vas, Jorge. Bueno, eso es lo que yo podría compartirles, ¿no? Adelante, Jorge. Ok. Bueno, para ir como en sintonía con aquí los camaradas, pues sí, realmente no es obligación, pero digo, o sea, pueden ir a buscar un libro, vayan a las bibliotecas, ese es parte de mi consejo, ir a una biblioteca, ir a CEU, a Copilco, ahí donde hay un montón de libros de 10 pesitos, y buscar el título que les llame, se agarran. E igual no tengan miedo de agarrar los clásicos, lo que sea. No es imposición. Si no te gusta, lo dejas. Eso es lo que va sucediendo mucho. Tienes un libro que te llama la atención, lo empiezas a leer, no te agradó, lo guardas en el librero y ya. ¿Por qué? Porque también la literatura es súper importante en mi caso, y yo creo que hay muchos casos así, nos cambia el destino, ¿eh? Destinos que iban hacia una catástrofe, a mí me cambió, pero completamente. Entonces, la literatura es entrar a un mundo nuevo, es ver formas distintas de ver el mundo, o sea, es magnífico. Claro, yo creo que ya para finalizar esto es interesante verlo, como dice Jorge, desde otra óptica, ¿no? A veces nada más juzgamos el mundo desde lo que sabemos, desde lo que vivimos o desde lo que estudiamos, pero también verlo desde otras aristas, desde otros lentes, pues es muy interesante. Entonces, pues lean. Y pues, Agni, ¿ya quieres? Lean, amigos, amigas, amigues. Hay que leer, es muy importante, pero también que sea algo que les nazca desde, pues sí, desde su corazón. Sí, soy muy romántico. Y claro, creo yo que hemos tenido una conversación muy interesante.
dejamos un poco de lado esta crítica o análisis literario sobre distintas obras. Ya volveremos a hacerlo, no se nos achicopalen, pero quisimos hacer esta sesión un poquito más light para decirles un poco sobre nuestras experiencias y también algunos consejos para que ustedes se acerquen a este bello placer llamado literatura. Así que, sin más por el momento, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Revista Afluente, en Instagram, @revista_afluente, lo mismo en Twitter, y tampoco olviden suscribirse en el canal porque cada 15 días estaremos aquí con ustedes platicando sobre literatura. Y sin más que agregar, nos despedimos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.